Sin lugar a dudas estamos viviendo uno de los momentos más interesantes de la historia económica moderna. Y es que con una inflación desbocada en Europa, con España al 10% y el resto de países entre el 7 y el 10%, estamos ante uno de los momentos más singulares de los últimos años. Además, ya se venía avisando del posible riesgo de estanflación, algo que no se ve desde 1973, y que podría haberse materializado estos últimos meses. Antes de comenzar con el análisis sobre este fenómeno y sobre si realmente estamos ante una situación de estanflación, quería pedirles que si les gusta el contenido se suscriban, den like y comenten su opinión o simplemente valoraciones sobre el vídeo. Bueno, antes de nada tenemos que definir el concepto de estanflación. Hay mucha gente que está dando definiciones erróneas. Sin más, el otro día estaba viendo La Sexta al rojo vivo y uno de los periodistas dijo que estanflación es cuando hay recesión económica. No, las cosas claras. Una estanflación per se implica recesión económica, pero no a secas. Una recesión económica puede tener muchas características y muchos factores causales. La estanflación en concreto es cuando coexiste estancamiento económico, o también puede ser recesión, y una fuerte inflación. Esta situación es altamente problemática ya que inhabilita, destruye la eficacia de las herramientas macroeconómicas keynesianas, inhabilitando la perspectiva de que un cierto nivel de inflación puede ayudarte a estimular el crecimiento económico. De forma que un cierto nivel de inflación deja de ser una ayuda, ya que esta inflación se ha desbocado, y pasa a ser un grave problema por la pérdida adquisitiva de los integrantes de una economía. Entonces, ¿esta inflación implica estancamiento económico o recesión económica? Sí. ¿La recesión económica implica una situación de estanflación? No. Una recesión económica puede ser deflacionaria, por ejemplo. Pero vamos al último caso que conocemos de esta inflación. La crisis del 73. El Golfo Pérsico, cuando colapsó el sistema monetario Bretton Woods y surgió la guerra de Yom Kippur. En esta situación de inestabilidad financiera global, los precios del petróleo subieron. La principal economía del mundo, Estados Unidos, que en ese momento era muy productiva, pero a su vez consumía mucha energía, tenía una gran demanda de petróleo, y los países del Golfo Pérsico, productores de petróleo, integrantes de la OPEP, impusieron un embargo a la exportación de petróleo a las economías occidentales que apoyaron a Israel en el conflicto de Yom Kippur. La consecuencia más directa para esas economías occidentales fue que cada vez era más difícil conseguir materias primas para su producción de energía o directamente energía importada. Ello hizo aumentar fuertemente, en torno a un 300%, el precio del petróleo. Ante este panorama de ya un previo estancamiento económico y ciertas pautas de aumento de la inflación, se suma un aumento de los costes de producción, ya que la energía se usa para producir, lo que alimentó todavía más la inflación y además provocó cierto paro. Aquí hay que tener en mente una conclusión lógica, y es que a mayor crecimiento económico o mayor producción, menor paro, ya que se necesita trabajo para producir. Por tanto, un aumento del paro implica una reducción de la producción y por tanto del PIB. Una reducción del PIB, al menos en términos reales. Pues bien, cuando se da esta situación de estancamiento económico más una fuerte inflación, pasan dos cosas. Por culpa de los costes de producción. Pues claro, cuando se da esta situación donde confluyen estancamiento económico y alta inflación, pasan dos cosas. Uno es el aumento drástico de los precios y otro es la reducción del consumo y también la quiebra de algunas empresas que pueden operar a pérdidas. Por tanto, confluyen inflación y paro, algo que en la visión keynesiana que se usaba hasta el momento eran completamente independientes. En la visión keynesiana o tenías inflación y poco paro, o tenías mucho paro y poca inflación. De modo que los macroeconomistas y los expertos económicos se encuentran en una situación donde su amada curva de Phillips, que relaciona la inflación y el crecimiento económico, se destruye y deja de verse esa relación clara, ya que la simetría anteriormente mencionada deja de existir. Pues bien, una situación similar es la que nos encontramos ahora mismo en 2022. Por un lado tenemos
un conflicto que ha hecho, en este caso bélico, la razón no tiene por qué ser un conflicto bélico, pero en este caso se da la casualidad, que ha provocado un aumento en los precios del gas y del petróleo, que a su vez ha provocado un aumento bestial de los costes de producción. Además, veníamos de un contexto del COVID, donde teníamos ya una fuerte inflación por los estímulos fiscales adoptados durante la misma y un cierto estancamiento económico. Por lo tanto, confluyen los dos factores. Un factor externo o geopolítico de la índole que sea, que hace que suban los precios de las materias primas para producir energía, y unos antecedentes ya presentes de inflación y de estancamiento económico. ¿Hay esta inflación o riesgo de esta inflación? Esta inflación todavía no. Riesgo de esta inflación muy fuerte. Ahora se nos plantean dos escenarios. Uno que es el escenario estanflacionista o el escenario de espiral inflacionista. Aunque sí se debe matizar una sutil diferencia entre el escenario de 1973 y el actual, es que en 1973 ese paro viene sobre todo inducido por la reducción de la demanda debido al alza de los precios, y en este todavía no se empieza a ver esa reducción de la demanda debido al alza de los precios, pero se puede empezar a ver dentro de poco, sino que es más algo de márgenes de las empresas que se ven en pérdidas y deben cerrar, no por una reducción de la demanda, sino por un alza extremo de los costes de producción. Dicho esto, el primer escenario, la espiral inflacionista. Tenemos ya a los trabajadores que, como es lógico, ante un alza de los precios, demandan mayores salarios. El problema, a mayor salario o nivel de salarios, los empresarios aumentan los precios. Esto ya lo hemos visto. El caso más directo y más inmediato es el de las gasolineras. No es por el alza de los salarios, pero sí se ve como cualquier sobrecoste, como la subvención que tenían que dar a los carburantes, la hacen repercutir sobre el consumidor. Por tanto, conforme van subiendo los salarios, van subiendo aún más los precios, porque el salario es parte del coste de producción. Por tanto, siguen subiendo los precios, y al volver a subir los precios quieren más salarios, suben los salarios, vuelven a subir los precios, y así indefinidamente, entrando en lo que se conoce como espiral inflacionista, de la que luego es muy difícil salir. Por otro lado, encontramos el escenario estanflacionista, en el que entraríamos si conseguimos evitar el peligro de espiral inflacionista. Pero imaginaos que llegamos al pacto de renta, que se viene hablando tanto, y no se demandan esos aumentos de salario. Evitas la espiral inflacionista, pero ahora tienes que concentrarte en evitar que sigan subiendo los precios, retirar a tiempo los impulsos inflacionistas que tenías anteriormente sobre la demanda agregada. No obstante, si la subida de los costes de producción por las materias primas energéticas sobrepasa la reducción de los precios inducidos por la reducción de la demanda agregada, podemos encontrarnos con una situación de incremento del desempleo y también de inflación. No tan bestia como la que tendríamos en una espiral inflacionista, pero existente, dando lugar por tanto a la estanflación. En cualquier caso, el escenario de crisis es inminente, ya bien sea mediante esta inflación o sin ella. La demanda agregada debe de ser reducida para poder paliar la inflación rampante que tenemos actualmente, aunque evidentemente es mucho más deseable una crisis sin alta inflación que con alta inflación, ya que con alta inflación no solo las rentas bajarían en términos nominales, sino que también en términos reales.